Bienaventurados los que no han perdido sus ancestrales raíces culturales. A lo mejor ustedes creían que las bienaventuranzas era solamente un tema bíblico. Pues no. Hoy tenemos aquí al maestro Jesús Mujica. Bienvenido, Jesús. Gracias, Iván, gracias. Jesús es maestro, no solo porque tenga este libro de la cerámica guajira, que por cierto yo le comentaba antes de comenzar el programa, que como recurrimos a la grafía de la lingüística, a veces no nos entendemos bien, porque la W es W en castellano y en venezolano, no es W. Entonces yo escribiría aquí guayú, así como escribo WhatsApp, ahorita con G-U-A. Bueno, aquí que escribiría guayú. Pero bueno, no importa, la cerámica guajira, aquí dice la cerámica guajira. Dice en Guayunaiki, en la lengua Sí, de los pueblos. Amuche significa cerámica. Exactamente, exactamente. Bienvenido, Jesús, una vez más. Gracias, Iván. A este espacio. Jesús de verdad es un maestro en las artes plásticas, es un maestro en la cinematografía, es un maestro en la poesía también, entre la palabra y la militancia política, porque Jesús también viene de una trayectoria como militante de la revolución, antes de la revolución y ahora en plena revolución bolivariana y chavista. Sí, sobre todo porque por lo menos yo vengo de una generación que parte que el arte es un hecho social y el arte es un medio que en la medida que tú adquieras herramientas, pero sobre todo que lo vincules a lo que son las realidades en que tú vives, que tiene que ver también con una geopolítica que a veces quien la determina es el imperialismo. Eso influye en todas y todos nosotros. Entonces ahí uno piensa, por lo general nos han metido eso en la cabeza de que el artista es un ser que está absorto o está fuera de las realidades concretas, y es todo lo contrario. Pues un artista verdadero refleja el momento histórico en que vive. Yo te escucho, Jesús, y pienso en alguien que sé que es muy afecto a ti y que de alguna manera ha marcado también tu pensamiento en el campo de las artes, que es el caso de César Rengifo. Yo no sé si me vas a desmentir, pero yo creo que lo que acabas de decir también es un pensamiento del maestro César Rengifo, quien, por cierto, se ha estado mostrando algunas obras de teatro de él, porque César era un artista integral, ¿no? Un todero. Pero claro, yo quisiera, porque Jesús además fue de quienes lo conoció personalmente. Aquí hay un libro producto de esa historia que se llama A Viva Voz, y que es un libro también cuya autoría corresponde a Jesús. Jesús, autor, esta es como presentación, para dejarle la palabra al camarada, pero Jesús como autor de este libro, también es coautor en una pieza cinematográfica que fue premiada en el año 1975. Así es. Que ganó el premio municipal de cortometraje. Y lo celebramos estando presos, por cierto. Sí. Estando presos ambos. Lo celebramos en la cárcel, en el cuartel San Carlos. Pero cuéntanos un poquito de estas cosas, la relación con César Rengifo. Nos interesa mucho escuchar tu reflexión sobre Bueno, César. fíjate, como te decía, yo vengo de esa generación que formada, entre otras personas, por César Rengifo, Claudio Cedeño. A su vez, César Rengifo fue formado por el maestro Salvador de la Plaza, que fue su mentor. Y esa generación de revolucionarios, de Carmen Clemente Travieso, nos inculcaron que todo lo que hacía el ser humano era cultura, era creación, pero que y eran un reflejo de la realidad en que nos desenvolvíamos, en la cual nosotros vivíamos. Y César Rengifo, por ejemplo, fue el personaje que desde el punto de vista cultural, a mi juicio, nos ha dado todos los antídotos contra esa cultura petrolera, la cultura del petróleo. O sea, César nació en 1915. En 1914
se anunció la riqueza petrolera venezolana con el estallido del Pozo Sumaque en la costa oriental del lago de Maracaibo. Y a partir de allí empezó un proceso acelerado, pero muy acelerado, de transformación de este país a raíz de, ahí fue donde nos convertimos en un país dependiente de los capitales extranjeros, ahí fue donde empezó el consumismo en Venezuela, ahí fue donde empezó el éxodo de la gente que vivía en el campo hacia las grandes ciudades, hacia los campos petroleros, y empieza a forjarse toda una serie de males que, bueno, todavía estamos luchando. O sea, la cultura del petróleo formó toda una serie de generaciones, 100 años, imagínate tú, cuántas generaciones se formaron, de gente que tenía siempre su vista hacia el norte, hacia los Estados Unidos, fundamentalmente, y tenía una actitud sumisa, el sector, toda una serie de sectores, los primeros forjadores de los partidos políticos en Venezuela, sobre todo Salvador de la Plaza, los hermanos Machado, César Rengifo, Pío Tamayo, ya toda una serie de venezolanos y venezolanas que empezaron a pensar de una forma diferente y se ubicaron dentro de lo que es el socialismo científico. O sea, partían y parten, y nosotros seguimos partiendo de que la solución a los problemas de la humanidad es la transformación de la sociedad, y la transformación de la sociedad es el socialismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar en nuestra trinchera de lucha, que es la cultura, el ámbito cultural, el ámbito del arte, esos antídotos también que para combatir esas modas muchas veces, pero sobre todo la sumisión, sobre todo el que esa cultura del petróleo pretende, o mejor dicho, genera en los seres humanos una actitud de dependencia, una actitud de creerse inferior, porque además eso nos borran todo lo que son nuestras raíces culturales. Por eso es muy apropiado, como empezaste tú a leer, o sea, bienaventurados los que no han perdido sus raíces culturales. Así es. Y a mí me gustaría, Jesús, que en el próximo segmento, porque tenemos que identificar al prestador de servicio en este momento, pero que en el próximo segmento, profundizando sobre la obra de Rengifo y lo que tú estás hablando de la cultura del petróleo, nos centráramos un poquito en sus trabajos de dramaturgia, que tienen un acento muy marcado en el tema petrolero, fundamentalmente. Hay otros temas, pero también está centrado en el tema petrolero. Vamos un momentico a identificar al canal prestador de servicio y ya regresamos. Seguimos con ustedes y seguimos con Jesús Mujica, quien nos acompaña aquí conversando de su trayectoria. Yo lo presenté a Jesús Mujica cuando comenzamos el programa como un maestro. Y resulta que aquí está Omar Tobar, entre el equipo de Vive, a quien agradecemos, por cierto, este maravilloso equipo de Vive TV, quien nos están prestando apoyo para grabar este espacio el día de hoy, Jesús. Es tu alumno, fue tu alumno en la escuela Cristóbal Rojas, y lo primero que hizo fue saludarlo. ¿Cómo está, maestro? Al maestro de las artes plásticas. ¿Qué dabas tú en la Cristóbal Rojas, Jesús? Bueno, fíjate, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas. Claro. La Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas Cristóbal Rojas tiene también, yo diría, lo que es una tradición de que o la gran mayoría de las personas que pasamos por las aulas de la escuela, luego fuimos profesores allí. Claro. En la escuela yo di lo que llamaban seminario, que es la preparación de todos los muchachos y muchachas que van a egresar de la escuela, que presentan sus tesinas. Entonces yo les enseñaba todas las cosas metodológicas de cómo se hace una tesina. Pero también trabajé en lo que eran las áreas de exploración, en el área de cerámica, que es uno de mis fuertes. O sea, yo me dedico a la investigación cerámica, y entonces ahí montamos... Y allí está el libro, ¿no? Aquí está uno de los libros, son varios los libros. Sí, claro. Que lo publicó El Perro y la Rana. Exactamente. Y bueno, en ese ámbito me he desarrollado, en la Escuela de Artes Plásticas.
Y precisamente cuando yo era estudiante de la Escuela de Artes Plásticas, en el año 1964, los estudiantes que estábamos allí, esa era una escuela técnica en ese momento, empezamos a preocuparnos por todo lo que era la matriz curricular de la escuela, que no se adaptaba al momento que nosotros estamos viviendo. La escuela venía de una tradición de 100 años. O sea, desde la Academia de Bellas Artes, los grandes maestros Herrera Toro, por ahí pasó Cristóbal Rojas, o sea, todos los grandes pintores venezolanos se forjaron ahí. Y los currículos realmente no estaban adaptados. Entonces, bueno, hicimos un movimiento, hicimos una toma y en las comisiones que hicimos, me tocó a mí ir a hacer una relación institucional con la Universidad Central de Venezuela, específicamente con la Dirección de Cultura de la UCB. Nosotros fuimos a esa reunión y bueno, el director de Cultura es César Rengifo. Nosotros lo conocíamos era por su obra y por la mentada que se le daba en la escuela como un gran pintor. Pero ahí nos conseguimos a César y a partir de allí realmente o sea, no nos logramos despegar de él. Él nos asumió también, digo yo, como discípulo, como viejo comunista, ponía a la vista a ver quién eran los cuadros y bueno, y nos formaba, o sea, nos formó a todos, ¿Era a como un una grupo. especie de Samuel Robinson también? Bueno, Esa relación con ustedes. Sí, es una relación de eso de aprender haciendo. Exacto. Pero además de eso, de aprender haciendo, pero en función también de lo que es el país. Fíjate tú que el César Rengifo fue periodista, fue uno de los fundadores de Últimas Noticias. Así es. Trabajó en El Heraldo. Fue uno de los fundadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estuvo, además de eso, fue titiritero. Fue pintor y también fue dramaturgo. César Rengifo está considerado como el creador de la dramaturgia moderna en Venezuela. Poeta. Hay poemas o sea, fundamentalmente César Rengifo es un poeta. O sea, el primer libro que él publicó en México en 1936 es un poemario que se llama Ala y Alba. Ajá. Lo único que publicó, eso no quiere decir que no practicó el oficio de poeta. Pero toda su obra dramática y su obra pictórica es una poesía. Entonces, él hablaba de que él no era un realista socialista, sino él hacía un realismo poético. O sea, que logró no solamente plasmarlo a través de la palabra, sino también a través de la pintura. Y César se planteó también una de las cosas importantes de este país. Ahorita estamos hablando de esa relación maestro-discípulo. Fíjate, Ali Primera, cuando llegó a Caracas a terminar el bachillerato, llegó al Liceo Caracas. Y allí doña Ángela, que es la esposa de César Rengifo, era profesora de castellano y literatura en aquella época. Y bueno, doña Ángela también, una maestra, una gran pedagoga, no era aquella profesora que hacía distancia con los estudiantes, sino todo lo contrario, pues los asumía. Los intercambios de saberes. Sí, y se hizo muy amiga de Ali Primera, porque además de eso, doña Ángela, su padre es el maestro Carrillo, o sea, gran músico venezolano, y Ali Primera en ese momento era un muchacho que venía de Falcón, músico, tocaba que cuatro. Ya charrasqueaba su cuatro. Exactamente, había todas esas cosas. Y llegó un momento cuando ya iba a salir Ali del bachillerato, le planteó a doña Ángela que él se iba a ir para la academia militar. Y doña Ángela le dijo, tú estás loco, tú te vas a ir, no duras un mes. Tú estás loco, déjale eso a Chávez. Exactamente. Guardando las distancias de tiempo. Pero fíjate todas las cosas, ¿no? La cuestión de Ali Primera, que se hablan de un poco de cosas, y eso lo cuenta el propio Ali Primera y lo cuenta también doña Ángela, que todavía vive, tiene 96 años. Y bueno, entonces ella le presentó, los presentó tanto a Ali como a Rengifo, y Rengifo asumió también esa parte en Ali. De hecho, cuando muere César, Ali le dedica un disco, en ese momento se llama los long play, que se llama Al pueblo lo que es de César. Al pueblo lo que es de César. Por ahí está Walter Acosta preparado para tener esa ponerlo música de cortina, ¿no?
Claro. Bueno, y si no le pones le pones la cortina musical del presidente Chávez, bueno, que cantó todo el repertorio compuesto por Ali Primera. Y entonces, fíjate, en esa escuela, con esos creadores, que no solamente eran los pintores, escritores, eran toderos, y lo hacía todo bien, pero había un elemento muy importante, que es la militancia política. César, yo estuve con él mucho tiempo y él iba a los sindicatos y ahí con los trabajadores también hacía un trabajo político. Iba a lo que en ese momento llamaban las ligas campesinas y desarrollaba un trabajo a nivel de campesinos y por supuesto tenía una militancia, era uno de los que el sistema sabía, el gobierno, la dictadura de Cocopellana de la Cuarta República sabía que era comunista. Vamos a que nos cuentes algunas de esas cosas. Tuvo persecuciones César Rengifo, por ejemplo. Fue perseguido por su literatura, por su dramaturgia, por su pintura. Es bueno que lo sepamos también, porque el César Rengifo que reivindicamos y que además hemos llevado al Panteón Nacional hace muy poco, en plena revolución bolivariana y chavista, es el César Rengifo que también nos está completando con su historia Jesús Mujica el día de hoy. Vamos a identificar y ya venimos. Siguió su vuelo. Yo saqué este cuadro, este retrato, para mostrárselos a ustedes. Esta es una obra de César Rengifo. Y ¿saben por qué se la quiero mostrar? Porque le quiero preguntar a nuestro invitado, a Jesús Mujica, si aquí hay algo de realismo socialista, Jesús, en esta obra de César Rengifo. Sí, fíjate, Iván y todos los que nos ven y escuchan. A Rengifo y a otro grupo de pintores venezolanos, precisamente esa cultura del petróleo, el sistema que imperaba en ese momento en la Cuarta República, lo quisieron tildar de realismo socialista, un poco precisamente para asustar a la gente, para decir que no tenía ningún valor lo que se hacía. ¿Y por qué asustaba el realismo socialista? ¿Qué tenía que ver el Lo que asustaba era lo que estaba detrás del realismo socialismo, que era los comunistas, ¿entiendes? Los comunistas, y César nunca, como ya lo he dicho, negó su militancia comunista, ¿entiendes? Entonces, pero César, una de las cosas que siempre habló César, es que él era un realista poético. O sea, si nosotros vemos los colores que utiliza, la paleta que utiliza, es una poesía, ¿entiendes? Y cuando... No sé si quieres señalar algo. Sí, o sea, este es un cuadro que tiene una historia... Estas calas. O sea, las calas, estos son los sembradores de flores que bajan de Galipán en una Navidad. Imagínense ustedes, está amaneciendo en Caracas. Entonces hay un discurso, se llama Pacheco. hay un discurso poético allí, pero además eso sustentado a través del color, a través de las armonías. ¿Por qué? Porque una revolución crea un paradigma también, y él empezó a crear el paradigma de esta revolución que estamos viviendo ahorita a nivel de lo que es la estética, o sea, uno de los paradigmas. Otro paradigma que de esos forjadores que no vieron este momento, porque la vida no les alcanzó, es Ali Primera, que ya hemos hablado. ¿Entiendes? O sea, a nivel musical, Ali Primera trazó una pauta que otros compañeros y otras compañeras la han seguido. Entonces, son como los pioneros del socialismo, que trabajaron siempre con la visión de que iba a llegar este momento que estamos viviendo, y nos legaron todo toda su obra, pero además sus ejemplos de vida. Ali Primera, mucho más joven, por supuesto, que César Rengifo, pero un militante revolucionario de la izquierda, y todas las canciones, que él escribió, tienen que ver con las luchas, pero con una visión no del momento inclusive, sino una visión del futuro. Ahorita, por ejemplo, vimos la canción que se canta mucho, Sobre la Puerta. Ajá. Yo no me quedo en la casa porque al combate yo voy, y eso ha sido una canción que la hemos tomado. Cuando nosotros vimos esa canción ya sabemos a la calle, tenemos que ir a la calle a defender la revolución.
¿entiendes? No es el himno que dice a la calle, el soldado, o sea, ¿entiendes? Sí. Sino, entonces eso es una estética. Es la sutileza de una estética. Es la estética que además de eso se empieza a crear el paradigma con todos estos personajes que son parte del patrimonio cultural venezolano en función de la contracultura para ir contra la hegemonía del capitalismo. Ahora, Jesús, yo quisiera, porque nos queda poco tiempo para terminar el programa, pero quisiera también hablar de ti como creador, como artista. ¿Qué hay de ti en el César que aquí tenemos? ¿Qué hay de ti en el Ali Primera que has invocado también en esta conversación del día de hoy? ¿Y qué hay de tantas y tantos creadores? Por ejemplo, de Claudio Cedeño, que yo recuerdo que Jesús fue quien incorporó, digamos así, a Claudio Cedeño como uno de los dibujantes del semanario cultural Todos Adentro, que en aquel tiempo, bueno, César dio sus aportes ya como del estribo, porque estaba por marcharse de este mundo nuestro, ¿no? Sí, Claudio. Claudio, sí. Sí, mira, no, yo creo que lo fundamental, la esencia de Claudio, de Salvador de la Plaza, de Gustavo Machado, de Eduardo Machado, de Rodolfo Quintero, de César Rengifo, de Héctor Mujica, el Tocayo, de Carmen Clemente Travieso, de Margot Briceño, en su constancia de lucha. ¿Entiendes? Nosotros, cada generación, y eso lo vemos nosotros, o sea, toda esta generación que ya he hablado, retomaron las banderas de Zamora y retomaron las banderas de Bolívar. Y retomaron las banderas de Guaycaipuro y de toda nuestra resistencia. La primera resistencia que hubo en el continente fue aquí en lo que hoy es Venezuela, contra el imperio español, el imperio más poderoso del mundo. Y Bolívar, después de 300 años, los derrotó. Nosotros ahorita, sobre todo a partir del por ahora de Chávez, empieza un nuevo periodo. No es que antes no hubo lucha, sino empieza un nuevo periodo donde se accede al gobierno a través de algo que habíamos descartado muchas generaciones, que era el voto. Y eso es parte también de lo que es la cultura hoy de los venezolanos, que va en contra de esa hegemonía, que es parte de los nuevos paradigmas, la cultura electoral que tenemos los venezolanos, la cultura fiscal que tenemos los venezolanos, la cultura contralora que tenemos los venezolanos. Entonces, bueno, se van creando toda una serie de realizaciones que llevan a toda la población a comportarse de una manera que tiene que ver mucho con lo que nosotros pregonamos, que es nuestro socialismo bolivariano y chavista. ¿Hay algún trabajo tuyo que estés realizando en este momento en el campo de la plástica, en el campo de la poesía, en el campo de la ahorita creación? Estoy haciendo dos cosas. Una es que a nivel de la cerámica, realizando una investigación que se llama La loza en tres puños, el viaje de la obra a tierra, que es tratar de reconstruir ese camino de la cerámica desde la Amazonia central hasta lo que es la península de Paria, la península de Araya, la población de Manicuare, donde están las loceras de Manicuare, que son una tradición milenaria, está totalmente vivita y coleando, como dice. Y hay otro ensayo que estoy realizando que es precisamente sobre César, que es sobre el realismo poético de César en toda su obra dramática, en su literatura dramática y además de eso en su pintura. Yo creo que este momento es una gran oportunidad, no solo por haber conocido a Jesús Mujica, sino también a sus antecesores, a sus maestros, que siguen presentes en él, en su obra y en su militancia. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado hermano, en este programa del día de hoy, de verdad. Muy honrados por tu presencia. Y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo.